Buenas tardes para todos, bienvenidos a la formación. Esta conferencia la teníamos el día lunes 13, pero por motivos de que era un día festivo, pues no se llevó a cabo, por eso se hizo la reprogramación para el día 16 de mayo. Entonces, pues allí les ofrezco les doy la explicación del por qué se hizo esta reprogramación. ¿Sí? Entonces recuerden que los días sábados, domingos y festivos la formación virtual pues no se desarrolla, solo se desarrolla dentro de los días hábiles de la semana y los días hábiles que contenga el mes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a trabajar la evidencia, actividad de aprendizaje denominada GA3 2205-01093 raya AA2, denominada desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. Inicialmente habíamos visto los conceptos de algoritmos, ¿cierto? Entonces ya estamos aquí avanzando. Bueno, el material de formación que se trabajará se llama Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Las evidencias a desarrollar, una evidencia se llama Fundamentos de la programación estructuradas y cíclicas, y un taller aplicando funciones y procedimientos a la solución algorítmica. Recuerden que las normas de presentación de los trabajos escritos siempre son en base a la norma APA. El material lo pueden encontrar en análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Bueno, el material está allí en su plataforma Sayuna, allí lo pueden encontrar, lo pueden consultar para sus fines pertinentes. Y esta presentación se basa de acuerdo a ese material que tenemos acá. Aquí está la metodología de algoritmos, donde dice que en el proceso de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que realiza un computador y la representación de las mismas. Tenemos un análisis, vean que existen 3 fases secuenciales para la elaboración de un algoritmo, debemos de tenerlas en cuenta, esa es la recomendación, que hagamos, se realice un análisis. Ese análisis comprende el planteamiento del problema, siempre que se vaya a desarrollar una solución, hay que plantear el problema, identificar cuáles son los datos que vamos a procesar, y los procesos y las operaciones que se van a realizar, y la identificación de salidas y resultados. Luego viene una segunda fase importante, que es el diseño, es el desarrollo de los algoritmos y la verificación de los mismos. Y una tercera fase es la implementación, ya cuando nosotros codificamos el algoritmo, lo llevamos a prueba y lo depuramos, documentamos nuestro algoritmo, nuestras líneas de programación y su respectivo mantenimiento. Esta es una fase de implementación que la realizamos por lo general casi siempre ya cuando estamos en lenguajes de programación de nivel más avanzado. El diseño de un algoritmo nos dice, vea, ¿cuál es el planteamiento del problema? Tenemos como concepto general un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Y nos indica textualmente, ¿vea? Para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en lenguaje natural. Cuando hablamos del lenguaje natural, recuerden que, por ejemplo, si nos piden que solucionemos el problema para hacer un café, nosotros en el lenguaje natural es ir hacia la cocina, verificar que tengamos el gas, verificar que la llave esté abierta, ¿cierto? Luego encender los quemadores de la estufa, tener previamente alistado la olla con el agua y ponerla a un proceso de ebullición hasta que dé un punto, ¿cierto?
y luego vertir el café para que ya esté el café. Eso es el lenguaje natural. Y un pseudocódigo lo expresamos de pronto de una forma más ordenada, como lo muestra esta imagen, en donde pues ya empieza a decir, bueno, voy a hacer ciertos pasos, pero en esos pasos, en ese orden de elaborar el café, voy a tener unas variables. Para este caso, es un ejemplo, un pseudocódigo de una suma, donde allí reciben unas variables de tipo entero A, B, y declaran la suma. Y allí empiezan a ejecutar ese pseudocódigo, y aquí al final donde dice suma va a realizar una operación aritmética. Entonces, esa es la representación de un pseudocódigo y siempre va a ser así en cualquier lenguaje de programación. Bueno, ese diseño también nos indica que en esa fase principal que es el diseño, debemos de realizar unas pruebas escritas o trazas, ¿sí? Si nos basamos a este ejemplo anterior del pseudocódigo que teníamos acá, nos dice, vea, las pruebas de escritorio son las simulaciones de ejecución de un algoritmo que permite determinar la validez o la efectividad del mismo. Entonces, eso quiere decir que se elabora mediante una tabla, ¿sí? Se escribe una tabla con columnas en la cual va a contener las variables y se hacen las pruebas. Si yo tengo este pseudocódigo acá, ¿cierto? Y quiero esta tabla y las pruebas de escritorio las realiza el desarrollador. Entonces, bueno, yo necesito realizar ahora este código, hacerle una prueba de escritorio. Entonces, ¿qué variables necesito? Necesito la A, necesito la B y la suma la voy a reemplazar por esta variable C. ¿Qué operación va a ser? Va a ser una operación aritmética que es la suma, que es sumar el resultado de A más B. ¿Y en dónde voy a almacenar ese resultado? ¿Dónde voy a obtener o dónde voy a imprimir ese resultado? Lo voy a imprimir en C, ¿cierto? Aquí ya la hago, le doy un valor a A que sea 2, un valor de B que sea 4, y C es un valor 0, o todavía no lo conozco porque es donde se va a hacer la operación aritmética. Y ya en la operación la realizo aquí, le digo C es igual a 2 más 4, eso sería decirle C es igual a más B. Y nuestro resultado de 2 más 4 sería C, ¿cierto? Bueno, de esa forma nosotros debemos, si hay que aplicar fórmulas matemáticas, debemos de verificar que nuestro algoritmo sí cumpla en esas pruebas de escritorio, ¿listo? Sí o sí hay que hacer estas tablitas para verificar que la operación que vamos a hacer, por ejemplo, nos piden calcular el IVA de un producto X. Entonces, pues vamos, realizamos el pseudocódigo y luego venimos y lo transcribimos a una prueba de escritorio para verificar que nuestra fórmula matemática efectivamente nos va a arrojar el mismo resultado, tanto en el pseudocódigo como en la prueba de escritorio. Luego hay otro concepto que son los diagramas de flujo. Este concepto ya ustedes lo habían hecho una consulta en la primera clase de algoritmos, pero un diagrama de flujo realmente es una forma común de representar los algoritmos con diagramas de flujo. Consiste en una representación por medio de un gráfico, como se muestra en esta parte, y mientras en pseudocódigo las sentencias se representan con precisiones, con preposiciones en diagramas de flujo, y la preposición es reemplazada por cada una de las figuras. Entonces, el pseudocódigo acá me dice, muestra en pantalla el mensaje que ingrese un número. Entonces, en el pseudocódigo lo voy a representar con este símbolo. Leemos el teclado de un número, entonces lo representamos con este otro símbolo. Y así sucesivamente funcionan los diagramas de flujo. Bueno, ya entrando a esta parte de estructuras de control, ¿cierto? Nos dice, una estructura es definida como un esquema con determinada distribución y orden que permite representar una idea de forma simplificada. Entonces, esta estructura de control va a recorrer ciertos pasos, ciertos componentes que se le establecen allí. Dentro de estas estructuras de control, encontramos que hay estructuras de control secuencial, que fue las que ustedes realizaron en el anterior videoconferencia o la anterior semana, ¿sí? Por ejemplo,
es que sigue unos pasos pues de forma secuencial que se debe cumplir cada uno de los pasos ordenadamente, ¿cierto? El concepto nos indica que esa estructura de control secuencial es la más sencilla y es conocida como estructura lineal. Se compone de instrucciones que deben ejecutarse en una forma consecutiva, ¿sí? Entonces, se deben de ejecutar en orden. Luego entramos al tema de revisar las estructuras condicionales, ¿sí? Estas estructuras condicionales se emplean para indicarle al computador que debe evaluar si una condición o una instrucción es verdadera o es falsa, ¿sí? Esa condición, pues si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3, ¿cierto? Entonces, si aquí en mi condición yo debo decirle, declarar mi variable, si nota es mayor o igual que 3, le diga aquí, haga este proceso, es verdadero, procéseme aquí la información y envíele un mensaje que aprobó las calificaciones en el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Si no aprobó, entonces es falsa, envíeme por acá o sáqueme del programa, ¿sí? Entonces, esa es una estructura condicional. Y aquí tenemos un ejemplo de la estructura condicional. Si ustedes tienen a la mano el PCIN que estamos manejando, PCIN, abrir, podemos ejecutar. Bueno, ¿qué nos dice? Un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación es mayor que 3. Elaborar un algoritmo que le pida al usuario una calificación, aplicar el criterio de aprobación e imprimir aprobado o reprobado según el caso. Recuerden que en la fase de diseño nos pedía que realicemos ese análisis, ¿cierto? Esta parte. Entonces, se hace el análisis de ese, entonces formular el problema. Es un problema de sencillo, una condición con dos operaciones o una condición doble. El resultado, un aviso que reporte si aprobó o no aprobó. Los datos disponibles es la calificación ingresada por el usuario, ¿sí? Que debe ser una nota mayor o igual que 3. Las restricciones, aplicar el criterio de aprobación. Si la calificación es mayor o igual que 3, es un operador de decisión, ¿cierto? Proceso necesario, solicitarle al usuario que ingrese su calificación, evaluar si es igual o superior que 3, y en caso verdadero que reporte que aprobó y en caso contrario que no aprobó. Listo. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo y acá tenemos el pseudocódigo, ¿cierto? Pues listo. Vamos acá, vamos a decirle, bueno, primero vamos a decirle que escriba un mensaje allí, escribir, digite su nota final, ¿sí? Vamos a decirle cualquier ejemplo. Esto es simplemente, recuerden que es un comentario. Ahora sí le voy a decir, listo, lea cuál es la nota final. Nota. ¿Listo? Ahora sí necesitamos una condición para evaluar que usamos el sí, entonces vamos a usar esta. Ok. Esta no. Mientras repetir. Vamos a ver si así. Perdón. Sí, vamos a usar este símbolo que se llama sí, entonces le decimos la expresión lógica. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra expresión lógica? Recuerden que estoy declarando aquí nota, entonces le voy a decir, vea, si la nota, ese valor que estoy almacenando aquí,
es mayor, perdón, es mayor o igual a 3, entonces realíceme la acción, ¿cierto? Que es como nos muestra acá el anterior ejercicio. Si esto era verdadero, el anterior diagrama, si esto era verdadero, me imprima, me escriba acá, me envía un mensaje que aprobó algoritmos, ¿cierto? Cualquier cosa. O aprobó la nota, ¿cierto? La nota de algoritmos. Si esto no se cumple, si es mayor o igual que 3, sí aprobó la nota. Si esto no se cumple, dígale al programa que diga, vea, no aprobó algoritmos, no aprobó algoritmos, ¿cierto? Listo. F9 para ejecutarlo en nuestro PCI. Aquí ya nos está enviando. Voy a darle primero una nota de que validar que este no es verdadero. Entonces me dice aquí, si verificamos, acá la condición no se está cumpliendo, ya está llegando al final del algoritmo, me dice no aprobó la nota, ¿cierto? Voy a darle aquí un poquito de zoom a esto, a ver si puedo, sí. Ahí ven mejor, creo. Y vuelvo a ejecutar con un F9 y le doy 3, ¿sí? Esto es un operador lógico, el mayor o igual, ¿cierto? Me dice aprobó la nota de algoritmo. Listo, perfecto. Ahí hizo el recorrido de su nota. Recuerden que para dibujar el diagrama de flujo, pues entra esta herramienta aquí de dibujar el diagrama de flujo. Entonces, toman allí, guardan este archivo y lo adjuntan, lo van a enviar en su trabajo, como son varios ejercicios que tiene este taller, lo van a enviar en un comprimido, en un archivo .si o en un archivo .rar, el que les permita enviar la plataforma Sayura. Entonces, vea, tiene un inicio, tiene un fin el algoritmo. Aquí le estoy dando al usuario que digite su nota, una impresión por pantalla, almaceno la nota, la leo, creo la condicional, le digo, vea, la nota debe ser mayor o igual que 3. Si esto es verdadero, si es verdadero, me indique por una impresión en pantalla que la nota fue aprobada en algoritmos, y si es falso, que la nota no fue aprobada y finalice el programa. Cerramos. Y de esa forma ya tendríamos cómo realizar una condicional con el ciclo si o if, ¿sí? Entonces, pasemos por aquí a revisar otros ejercicios. Las estructuras de iteración repetitivas, bueno, estas ya son otro tipo de interacciones, nos dice lo siguiente. Las estructuras interactivas o de repetición permiten ejecutar una o varias instrucciones, un número determinado de veces o indefinidamente hasta que se cumpla una condición. Esta estructura ayuda a simplificar los algoritmos. En programación existen como mínimo 2 tipos de estructuras repetitivas, las cuales tienen variantes en los diferentes lenguajes de programación. Entonces, las características comunes que tienen estas estructuras de iteración o repetitiva es que permiten que ambos tipos permitan ejecutar varias instrucciones, varias repeticiones. Entonces, tenemos un número, cuando conocemos el número de veces que va a iterar ese código o se van a imprimir esa cantidad de datos, nosotros usamos el ciclo for o en inglés y o ciclo para en español. Cuando no conocemos cuántas iteraciones va a realizar nuestro programa, nuestro pseudocódigo, le decimos, usamos la estructura mientras o while, ¿sí? Esas estructuras se usan cuando conocemos el for, recuerden que es que conocemos exactamente, le voy a decir, imprímame 5 números, es porque conozco.
Si no conozco la cantidad de números, voy a usar el while. Listo. Vamos a ver primeramente la estructura de repetición del para o el for. Esta estructura for se usa cuando se sabe el número de veces que se debe ejecutar un conjunto de operaciones. ¿Cuáles elementos conforman el ciclo for o el ciclo para? Pues las variables es un tipo de dato entero, tiene que ser entero. Un valor inicial, este puede ser un número entero o una variable entera. Un valor final, este puede ser un número entero o una variable entera. ¿Sí? Entonces, para los ciclos para siempre, vamos a decir que se van a usar tipos de datos enteros o una variable de tipo entero definida. ¿Sí? Regálame un segundito, voy aquí a tomarme una pausa un momentito, ya regreso. Bueno. Bueno. En PCI, la sintaxis, todo lenguaje de programación se basa en una sintaxis. Recuerde que una sintaxis es unos pasos o instrucciones que se deben de seguir para que se pueda ejecutar ese lenguaje de programación. Entonces, en PCI nos dice, vea, para la variable que sería esta, aquí declaro qué tipo de variable entero, mi variable inicial, hasta dónde va a recorrer, hasta mi variable final, con un paso, ¿cierto? Entonces yo aquí le puedo decir qué va a hacer, va a recorrer de 1 en 1, va a recorrer de 2 en 2, en algunos lenguajes de programación se llama, este paso lo llamamos contador, ¿sí? Por eso aquí les dejé una sintaxis en Java, donde aquí ya se va como un poquito más a la programación, me dice, vea, el for siempre va a ser entero. Aquí tengo mi variable, pues una variable, pero está iniciando con un valor entero en 0. Luego me va a hacer el valor, el valor i es igual a 0, que es mi valor inicial. Luego el valor final va a ser que i sea menor que 5. Y el paso que va a hacer es que en Java, cuando yo hago un contador de 1 en 1, le digo i más más. Eso va a representar que va a contar los números de 1 en 1. En este caso yo le voy a decir, este ejemplo muestra cómo imprimir los números del 1 al 5. Y ya ejecuta mediante el system.out.println que imprima esa variable. Pero veámoslo aquí en PCI. Aquí tenemos un ejemplo, dice, vea, escribir un procedimiento que muestre 7 veces en pantalla la frase, esto es un algoritmo. ¿Sí? Mostrar en pantalla la salida, la salida en el computador. ¿Listo? Bueno, vamos a decirle, escriba los números del 1 al 5. Ah, no, este ejemplo, listo. Vamos a hacer primero este y ahorita imprimimos esto, el ejemplo que dice acá. Este me imprime los números del 1 al 5. ¿Sí? Entonces le voy a decir, listo, escribir este ejemplo que imprime los números de 1 a 5. Listo. Cierro aquí, es como un mensaje para recordar que estoy haciendo. Y le voy a decir que con este símbolo para que está en PCI, me diga, bueno, ¿cuál es nuestra variable numérica? ¿Cierto? Bueno, vamos a darle un valor inicial. Variable numérica. Una variable numérica. Vamos a decirle que sea i. Variable i.
el valor inicial va a ser que sea 1 hasta el valor final que sea hasta 5. Paso que va a realizar que me indique de 1 en 1 y pues que acá en esta secuencia que va a ejecutar escriba, pues escriba la variable 1. Ejecutemos a ver cómo nos va. F9 y vea que aquí ya tengo la impresión por pantalla e imprime los números de 1 hasta 5, ¿cierto? ¿Por qué no lo inicializo en 0? Porque si yo lo inicializo en 0, ¿el qué va a hacer? Me va a leer desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, listo, perfecto. Ahí ya nos recorrió eso. Aquí nos dice ahora, vea. Que nos muestre en pantalla 7 veces, esto es un algoritmo, pues digámosle que sí, que nos lo muestre. Digámosle que I es igual, vamos a ver si esto me deja mostrar, esto es un algoritmo. Ok. Aquí simplemente le voy a decir, no me va a complicar, simplemente le voy a decir dentro de estas comillas que esto es un algoritmo. Es que iba a definir una variable, pero no lo va a hacer. Control G, si yo le digo que ahora esto va a imprimir 7 veces pues el mensaje, ¿cierto? Porque me dice 7 veces, bueno, entonces lo va a iniciar no en 0, sino en 7, hágalo, recórralo uno a uno, ejecuto F9, debería tener allí, aquí está mi mensaje de que ha impreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Perfecto. De esa forma nos permite recorrer, recuerden que el ciclo for es para cuando yo necesito saber cuántos, hágamelo de 2 en 2, pues me va a mostrar 2 veces, porque ya la, ¿sí? 1, 2 veces. ¿Sí? Porque le estoy diciendo que es hasta 3, pero que lo haga de 2 en 2. Igualmente, si yo le dijera, vea, imprímame los números del 1 al 10 de 2 en 2, él me va a mostrar los números de 2 en 2, 2 en 2, 2 puntos que voy a concatenar y le voy a decir que me imprima esta variable de ahí para que me muestre, debería mostrarme 1, sí, 1, 3, 5, 7, 1, 2 y 9, ¿cierto? Bueno, esa es una forma de recorrer un ciclo y cuando conocemos, si le digo que es de 1 en 1, pues me va a recorrer todos los números desde el 1 hasta el 10. ¿Sí? Incluso aquí le puedo decir el valor, la posición 1. La posición 1. Ya aquí depende como de nosotros que de programadores que de pronto mensajes queremos darle para que sea mejor el algoritmo. ¿Sí? Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está haciendo el recorrido. Listo. Hasta allí hacemos un recorrido de los ciclos for. El ciclo while o el ciclo mientras. Las instrucciones del mientras pueden impedir la ejecución de un conjunto de instrucciones si la evaluación de un código de una condición lógica es falsa. Esto significa que es repetitiva únicamente cuando la evaluación de una condición es verdadera. Esto
el while solamente se va a ejecutar cuando esta condición se cumpla. Mientras ya sea falsa, pues va a terminar la instrucción. La instrucción mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición es verdadera. Entonces, este ciclo while siempre va a ejecutarse mientras eso sea verdadero o totalmente verdadero. La sintaxis es mientras que la condición que se va a ejecutar realice, si es verdadera, realice ciertas instrucciones. Entonces, listo. Veamos aquí un ciclo mientras. Vea que aquí hay un número, va a recorrer lo mismo del 1 al 5, veámoslo acá, este mismo ejercicio parecido, control N para uno nuevo, y le voy a decir, bueno, aquí sí de pronto tengo que definir la variable 1, la declaro allí inicialmente en 1, busco aquí el icono que dice mientras, allí se nos pone, yo le voy a decir, mientras la expresión lógica, ¿cuál es nuestra expresión lógica? Sería, si C, ¿cierto? Si C es mayor que 5, hacer, escribir, imprímame acá, pues C, a ver, ¿qué nos muestra? Verifiquemos acá, bueno, escribir hola, nos falta escribir aquí, bueno, y tengo que definirle esta parte de abajo, tengo que definir también el contador. ¿Qué le voy a decir? Un hola, por ahora, un hola. Y como en el ciclo mientras, sí tengo que definirle el contador para que él sepa cuántas veces se va a recorrer, más uno. C más 1, un contador de 1 en 1. Vamos a ver qué nos obtiene. Me dice, bueno, pues no ejecuta nada. Entonces yo le voy a decir, listo, no ejecuta nada porque recuerden que el concepto es que mientras que sea verdadero, se va a ejecutar esa condición del ciclo mientras. Si no es verdadero, no se va a ejecutar, va a finalizar la operación. Entonces le aumentamos a un cerito el 10 y debería ya mostrarnos el hola. En efecto no lo mostró 5 veces. ¿Sí? Incluso me lo mostró más de una vez. Si es menor que 5, escriba hola. Bueno, veamos aquí otro ejemplo. Este no teníamos acá ningún ejemplo. Veamos acá un ejemplo. Dice, realice un programa que permita obtener el factorial de un número dado por el usuario. Entonces, esta es la función matemática, nos dice, así que la regla es que n diferente de n por n menos 1, eso es lo que significa el factorial de cualquier número, es el número por el factorial de 1 menos que el número. ¿Sí? Entonces, aquí hay una fórmula, el factorial de 0 es igual a 1, el factorial de 5 va a ser 5 por 4 por 3 por 2, es como una multiplicación, y aquí tenemos nuestro algoritmo. Entonces, el factorial, listo. Vamos a definir la variable i, una variable factorial como un entero. Entonces, aquí le decimos un nuevo programa. Primero, definir. Usamos la palabra definir para crear las variables y, coma, como va a declarar varias variables, lo puedo hacer de forma lineal acá, factorial como un entero. Aquí nos sale, aquí ya nos quedó. Esta forma en PSIN es la forma de declarar variables dependiendo del tipo de datos. Bueno, ahora nos dice, bueno,
y va a ser igual a 0, y el factorial va a ser 1. Listo. Inicializo esa variable, entonces le digo, vea, y aquí rayita, con control Z, y va a inicializar siempre en 0, ¿sí? Punto y coma, declaro aquí otra variable factorial, y ese factorial menor acá, para decirle que acá, para decirle que i es igual a 0 en PCI, nos toca declararlo así. Y esa es la forma de declarar en PCI o inicializar las variables. ¿Listo? Ahora que nos sigue, bueno, escribir, calcular el factorial de un número. Imprímame en pantalla. Aquí. Calcular factorial de un número. ¿Qué nos sigue? Seguido. ¿Qué hay? Pues leer ese factorial, ese número. ¿Cuál es el número que va a leer? Va a ser i, ¿cierto? Y es igual a 0, eso es lo que va a leer. Mientras, entonces ya aquí ejecutamos el mientras. Recuerden que esa expresión lógica, mientras que i sea menor que 0, entonces le vamos a decir, mientras i sea menor que 0, mayor que 0, hacer las instrucciones. Entonces aquí esta formulita del factorial es que toma esta variable factorial de 1 y la va multiplicando por 1. Entonces factorial, las secuencias de acciones las va a hacer acá, que sería la misma fórmula de esta parte. Esto haría esto, y estaríamos resolviendo esta parte matemática. Factorial, le voy a decir que es esto, control Z, factorial por 1. Factorial por 1, punto y coma, para decirle que termine la instrucción, y le digo que i se incremente y más 1 se vaya multiplicando, vaya haciendo un recorrido menos 1, se vaya reduciendo a un valor de menos 1. Punto y coma, y finalmente tendríamos que escribir, ya si termina, escribir el factorial, es 2 puntos, un espacio, comillas, coma, y la i, ¿cierto? El factorial. Recorremos el factorial. Listo. Vamos a ver. Incluso, yo creo que, bueno, voy a recorrer este programa. Calcular el factorial, ok. Entonces me dice aquí, listo. Calcular el factorial, voy acá, en esta parte. Luego le digo leer el factorial. Entonces aquí yo le debo decir cuál es el número al que se le va a calcular el factorial. En este caso va a ser 0 y me va a decir que el factorial es 1, ¿cierto? Si vemos acá la fórmula matemática, ya nos da que el factorial de 0 va a ser 1, ¿cierto? Si yo vuelvo a ejecutar el factorial de 5, ¿cuánto es el factorial de 5? Pues veamos, a ver, creo que es P9. Calculemos el factorial de 5, no. Algo me está quedando mal. El factorial de 5 no es 1. Profe, ahí hay una cosa donde está multiplicando el factorial es por i, no por 1. Ahí creo que está el error. Ok, ahí. Listo, recorramos 0, 1, volvemos a recorrer 5, debería darnos, sí, ya, 5, entonces ya, sí. 5 por 4, 20, 3 por 4, entonces sí, ese es el factorial de 5. Si ustedes buscan en internet, verifican y listo, sí, aquí está.
Listo. Esa es la forma de recorrer mientras el ciclo while, ¿cierto? Por aquí en el taller, en estas evidencias que ustedes deben de presentar, es este taller, dice, esta actividad era aplicar los conocimientos adquiridos, bueno, entregar utilizando pseudocódigo y los diagramas de flujo. Por esta razón nosotros, pues yo decidí ver acá porque pues tengo la posibilidad de entregar el pseudocódigo aquí en un lado y tengo la posibilidad de, pues, de entregar el diagrama de flujo. Claro está que si ustedes lo quieren hacer sobre otro lenguaje, no habría problema, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes podrían usar otro tipo, pero eso ya lo podríamos ver la otra clase, en JavaScript, que es como una profundización, pero si veamos un momentico de que lo pueden hacer con otro lenguaje, acá, por ejemplo, entorno de instalación de JavaScript. Por ejemplo, lo pueden hacer con JavaScript. Por ejemplo, está este editor en línea de código JavaScript, ¿cierto? Aquí ustedes seleccionan. Y ustedes, por ejemplo, si quieren hacer, por ejemplo, algo sencillo, aquí esto está haciendo ahí un... Pero bueno, esto se los voy a explicar en la otra clase. Pero, por ejemplo, si yo voy a declarar una variable, yo le puedo decir A es igual a 2, punto y coma, pero también puedo decirle, puedo declarar un, bueno, no lo voy a complicar, pero así algo simple. Ya luego en la próxima clase veremos de pronto ya la introducción donde nos podemos ir y le voy a decir que también voy a necesitar hacer una suma donde A sea, esto sea igual a A más B y que aquí en este mensaje no me imprima mensaje sino que me imprima la variable suma y allí podría recorrer. Esta es otra opción, también es válida para mí si ustedes quieren manejan de pronto este lenguaje de programación, ¿cierto? Imprimo en consola, listo. Pueden hacerlo también así. Toman allí la evidencia, la captura o toman el pedacito, lo traen aquí al Word o a donde a ustedes les quede mucho mejor, lo copian, ¿cierto? Allí se va a copiar. Ustedes le pueden dar un relleno para que quede más bonito y listo. ¿Sí? Realmente lo hago con esto y hay unos programas que les permiten crear diagramas de flujo. Ahí en internet hay varios, está estos, bueno, ustedes pueden consultar, está Canvas, solo que no me gusta usarlos porque por lo general siempre le piden que uno se registre y empiezan a llegarle spam a uno, demasiado spam, entonces lo agobia a uno tanto spam, ¿listo? Pero cualquier lenguaje que ustedes elijan para desarrollar esta actividad pueden usarlo, ¿sí? Aquí nos dice, a realizar una conversión de temperatura de grados centígrados, pues nos buscamos la fórmula de cómo convertir grados a centígrados. Recuerden que algunas grados a centígrados. Después buscamos cómo es el tema. Grados a centígrados, fórmula, ¿sí? Si no la conocemos, en el caso mío no me acuerdo esta fórmula o no recuerdo, porque la verdad muy poco uso la química. Entonces nos dice, bueno, no, pues quería una parte que explicara matemáticamente. Bueno, pues si no, vemos aquí un tutorial de un profe de matemáticas. Y podemos hacer eso. Vamos a ver de pronto esto. Un corredor escribe un algoritmo cualquiera. Bueno, esto lo pueden, este tercero lo pueden hacer con un, es muy parecido al del ciclo if que hicimos.
Pero sí, chicos, básicamente es que ustedes de pronto los problemitas que propone aquí la guía, si no conocemos de pronto la fórmula matemática, hagamos una consulta, miramos cómo se realiza, como por ejemplo este caso del factorial, que yo lo que hice fue mirar la fórmula, a ver cómo se ejecutaba, y pues de esa forma. Siempre que hay un problema, pues nos toca, si es matemático, mirar la aplicación matemática, cómo es su solución, cuál es su sintaxis de solucionar ese problema matemático y aplicarlo allí en la programación, nosotros mediante variables definiendo cómo sería la mejor aplicación. Son 10 ejercicios, ¿sí? Entonces, si ustedes los hacen en un Word o si los hacen aquí directamente en PC, pues van guardando el control ese allí, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 10, y después hacen un comprimido, lo cargan allí, ¿sí? Háganle una portadita en un Word, donde diga, entrego evidencia tal del taller, bueno, ¿sí? Y la anterior evidencia que ustedes deben de presentar es esta. Creo que esta es prácticamente conceptos. La anterior evidencia es fundamentos de la programación. Que nos dice: esta evidencia se centra en consolidar conceptos relacionados a la metodología, fase de análisis, diseño, implementación, pseudocódigos y diagramas de flujo. Vean que aquí solamente son diagramas de flujo, donde registre el análisis, diseño, bueno, como que seguir estos pasos así como lo muestran estos ejemplos, ¿cierto? Bueno, hacer el análisis, es que allí poner el análisis, eso es lo que nos dice. Luego el diseño, la implementación, el diseño, entonces el diseño sería el diagrama de flujo, aquí el diseño, luego el pseudocódigo y ya. Entonces, aquí tienen dos para el desarrollo de construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación de un algoritmo que permita resolver estos dos ejercicios. Un algoritmo a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determina la edad en años actual de una persona. Un algoritmo que permita determinar si un año indicado es un año bisiesto. Entonces, este tema de los años bisiestos, hay una fórmula para uno poder calcular esto. Entonces, hay que revisar la documentación. Esas serían las dos evidencias que ustedes deberían presentar allí en la plataforma Sayuna. ¿Listo? Yo doy por terminada ya la parte de contextualización de las actividades, socializarles las evidencias que deben de presentar. Recuerden que es importante que ustedes en las evidencias, en el documento, escriban este título tal cual como está allí, para uno tener pues presente que sí corresponde evidencia de, por ejemplo, yo que he podido lograr evidenciar. Algunas personas, algunos aprendices llegan y suben evidencias, a veces son evidencias con nombres muy parecidos, pero realmente lo que la diferencia es este código, ¿sí? En las anteriores, en la de propuesta técnica, que fue la fase anterior que terminamos, había en una, por ejemplo, presentar la propuesta, y la otra era elaborar la propuesta técnica y económica, y en la otra era presentar la propuesta. Eran muy parecidas, pero no eran igual. Entonces me encontré que de pronto enviaban la evidencia, pero no correspondía realmente a la que era. Entonces, es hacerles esa aclaración. Tengan muy en cuenta este código de la evidencia que ustedes van a presentar. Regálenme un segundito y yo les oriento acá en Sayuna, ¿sí? Para que ustedes tengan presente. Déjenme un momentico y les dejo de compartir mientras yo abro aquí mi plataforma. Por seguridad no puedo compartir los datos. Ya. Vuelvo y les comparto la pantalla. Entonces, bueno, si vamos a Sayuna, hagamos el ejemplo de la ficha 39. Yo lo que hago aquí en Sayuna es esto. Mira, copio este código tal cual, ¿sí? Para orientarme mucho mejor, bajo por acá. Como ya estamos en la fase de
planeación, la fase 2, y estamos en la actividad del proyecto 3. Me voy a guía de aprendizaje 3, la guía de aprendizaje que estamos trabajando, la guía de aprendizaje 3, ¿sí? Le doy control F en mi navegador, ¿sí? Y le quito aquí este poquito, ¿sí? O nos basamos a veces en la actividad de aprendizaje, ¿sí? La actividad de aprendizaje es esta. Perdón. Y le damos control F y él vea que automáticamente lo guarda acá. Me dice, vea, la actividad de aprendizaje es esta. 1 son los fundamentos de programación. Vean que si vemos la guía, así, fundamentos de programación. Y si bajamos, la otra es el taller. Hay un foro, el foro en este momento pues no es calificable. Si ustedes lo quieren hacer para profundizar sus conocimientos, lo pueden hacer, pero no lo voy a calificar por el tema de que todavía Sayuna no está bien completa. Por ahora me interesa más la parte técnica. Y la segunda evidencia es la del taller de aplicaciones. Entonces, aplicando funciones, entran allí esas evidencias, ¿cierto? Y envían esto. Hacen el envío, se les va a salir entregar, por acá, entregar. Entonces lo entregan. Deben de confirmar el envío para que no queden borradores. Ya cuando yo los reviso aquí enviados, 7, 6 alumnos más o menos, entonces yo voy y califico, ¿sí? Pero tengan muy en cuenta el nombre de cada evidencia. Vean. Taller aplicando funciones GAP 1093 AA2 EB3. Vea que lo comparamos con esto, lo copio, lo verifico y pues debería corresponder a ese, vea, que él me marca amarillito cuando yo hago una búsqueda en Google o en la plataforma. Entonces de esa forma, chicos, como invitarlos a que puedan entregar sus evidencias muy claramente y pues las puedan entregar exactamente en donde corresponde. Más que todo es entregarlas efectivamente en donde corresponde. Otra cosita de aclarar es el tema de las entregas. Las entregas se hacen semanal, terminada la semana. Yo estoy por lo general trabajando, les doy plazo hasta los domingos, hasta el domingo 11 de la noche. Resulta que ahorita todavía no me está dejando aquí para parametrizar en las evidencias que yo pueda ponerle una fecha límite, ¿sí? Entonces todavía me falta esa parte, pero sí es importante, chicos, y aclararles que las evidencias son semanales. Ustedes como aprendices también tienen una responsabilidad que ustedes no pueden pasar más de 3 días o más de 3 fallas, mucho tiempo sin dejar de entregar evidencias. Ahorita en este tiempo que fue la transición de cambio de plataforma, pues yo fui muy flexible en decir, bueno, no hemos podido trabajar bien y esperé prácticamente hasta hoy para evaluar todas las evidencias de Sayuna, las que me habían cargado. Hoy solo me faltó enviarle a la ficha 28.348.42 las evaluaciones finales del mes de abril, ¿sí? Eso fue todo lo de la fase de análisis. Hoy empiezo a hacer las evaluaciones de todas estas dos evidencias del mes de mayo, ¿cierto? Entonces, terminada la semana, si a ustedes no les queda tiempo entre semana, si están ocupados el sábado o el domingo, ustedes pueden entregar la evidencia, ¿sí? Es importante que no dejen de pasar esta semana porque yo paso, reviso, bueno, ya, y después me queda muy difícil de volverme a ver si alguien entregó evidencias o esa forma. Si de pronto alguien entrega evidencias tardías, por favor en el grupo notifica muy respetuosamente, si les pido el favor. Instructor, por favor me puede evaluar tal evidencia, me envía el código, yo voy rápido a ese código, lo busco, para no ponerme a buscar todas las evidencias, a ver en cuál fue que el aprendiz envió. Sí, pues sí es como que también que ustedes me ayuden porque pues me queda muy difícil cada semana revisar todas las evidencias. Por ejemplo,
Hoy hice una revisión de todos porque tenía un aprendiz que me escribió, profe, subí las evidencias, las subió tarde, y me tocó empezar a revisar todas las evidencias del mes de abril para ver en dónde era que había cargado el chico las evidencias, y pues se demora dos horitas, una horita y revisando un solo aprendiz. Entonces si me dicen código exacto, yo voy a ese punto y evalúo y califico. ¿Listo? Por parte mía, no es más. Por la parte del componente técnico no es más. Quiero de pronto escucharlos a ustedes, sus dudas, sus inquietudes. Pueden levantar la mano en la aplicación y iniciamos con Daniel Alfonso. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, una pregunta. Esa presentación en PowerPoint, ¿dónde la podríamos encontrar? La que estaba mostrando ahorita. Yo a veces la subo a veces la subo ahí en el anuncio, aquí desayuna algunas veces. ¿Listo? Cuando terminan, o por lo general estos días yo les he compartido en el grupo de WhatsApp, también les comparto esa evidencia, chicos, esa diapositiva. Esta diapositiva es lo mismo que hay en este material, solo que yo a veces hago como un resumen, reviso y pues paso allí como el resumen de todo eso, pues para que nosotros no ponernos de pronto a leer todo esto, pero sí, es lo mismo que está allí en el material. Pero sí, también se las comparto, Daniel, no hay problema, siempre la comparto. Ok, profe, y otra pregunta. Usted está diciendo que había calificado algunas evidencias. Sí, a mí me pareció que Sí. calificó algunas, pero no todas las que yo había subido. Todavía falta. Hoy, ¿en qué ficha estás, Daniel? ¿Terminada en En la qué número? 41. En la En la 41. 41. Sí. Ah, bueno, hoy yo terminé de calificar todo lo que fue abril. En mayo no he revisado, ¿vale? Sí, de pronto son. Listo. En mayo iniciamos con conceptos de algoritmia, recuerda, que fue lo primero de algoritmia, y vamos con esta segunda actividad de solución de ciclos de algoritmia y eso. ¿Sí? Falta revisarles la semana anterior y esta que van a entregar, ¿listo? Sí, pero estas son como de las primeras que se había mandado. Ah, de las primeras, o sea, en marzo. Sí, sí, de eso. Porfa, escríbeme en el grupo de WhatsApp tu nombre completo, y yo reviso ahorita en marzo y a ver qué evidencias de pronto tienen pendientes. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Pero, listo. Junior Velasco. Buenas noches, instructor. Tengo dos Hola. preguntas. La primera es Señor. como para clarificar lo que debemos entregar para esta semana. Usted nos dice que es un documento en Word, ¿cierto? Y lo otro son resolver unos ejercicios los cuales deben ir comprimidos, ¿cierto? Es como para clarificar y tener en cuenta esa parte. ¿Sí está en lo correcto? Sí, señor. Mira, este que es fundamentos, tiene dos ejercicios que van a realizar. Él es un documento de Word, lo hacen en Word porque ustedes deben de aplicar esta parte, ¿sí? Les pide el análisis y el diseño. Entonces ahí, aquí Ok. lo tenemos en la guía. Y el otro son este taller de 10 ejercicios, lo envían. Si de pronto, no tienen alguna dificultad en uno de esos, pues me envían los 8, los 7 que logren hacer, pero los cargan. ¿Listo, chicos? Listo. Y la segunda es que usted, digamos, al grupo nos compartió unos niveles de inglés. Entonces yo quería preguntar es que si nosotros vamos adelantando esa parte, luego podemos presentar esto, si nos dan algún certificado como que ya se aprobó esa parte, y si nos van a dar inglés, digamos, dentro de la formación. Porque lo que sucede es que nosotros vimos un nivel 1, pero no vimos más. Ah, bueno, Junior, la pieza gráfica que les compartí de inglés es que el SENA tiene un proceso de certificación en niveles de inglés. Entonces, realmente, para el entorno laboral, sería un plus de nosotros
buscar. Espérame, busco. Buscar oferta. Esos son cursos de formación cortos, esos cursos, a ver, acá están. Esos cursos los certifica el SENA, mira, son varios niveles, mira, hasta el 13. Cada uno de estos certificados, chicos, o sea, esto es para que ustedes de pronto, si quieren tener un plus allí como programadores, es importante que personalmente aprendamos el inglés, por lo menos el inglés técnico, ¿sí? Entonces es para que ustedes y con las personas que conozcan se puedan inscribir, puedan participar. Cada uno de estos cursos es certificado, inician en el nivel 1 y ahí van avanzando a medida que van pasando los niveles, ¿cierto? Entonces inician en un nivel, se registran, se matriculan y nada, pues es como de un aprendizaje autónomo realmente esta parte del inglés. La coordinación académica nos pidió que les compartiéramos esa pieza gráfica, entonces pues lo compartí porque pues viene allí la coordinación y está dentro de nuestras funciones hacerles llegar a ustedes esa información. ¿Listos? ¿Listo, Junior? Listo. Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les deseo una feliz noche a todos y nos vemos este lunes, sí, vamos a estar normal, el lunes 20, si no es festivo, entonces nos vemos el lunes 20 nuevamente Sergio, por el buenas noches. canal. Juan Carlos Daza, Sergio. buenas noches, ¿cómo te va? Sí, Bien. bien. Sergio, ya que hoy fue la clase, ¿y cuándo se entrega la segunda evidencia? ¿Este domingo o hay un placito más larguito? Bueno, pueden entregarla por ahí hasta el martes de la otra semana o hasta el lunes que Sí, tengamos la otra clase. pues sí, estaría bien, sí. Listo, sí. Yo estuve trabajando con el PCI y me marcaba error porque me decía que no había declarado variables, ¿sí? Y yo veo Porque que, yo veo que en el suyo usted ya tiene configurado para no declararlas. bueno, algunas veces, yo aquí en este caso para declarar una variable le digo, uso la palabra definir, porque así es como que la instrucción para tener aquí este tema del PCIN. Le decimos definir la variable, le decimos el tipo de variable, si es entero, si es aquí me muestra, si es un entero, si es un real, un carácter, ¿sí? Entonces le decimos allí el tipo de variable que vamos a declarar, ¿listo? Pero con la palabra definir, él ya asume que es una variable en PCIN, ¿listo? Sí, hay un ejercicio de pasar grados Fahrenheit a centígrados, a Celsius, que ahí hay que definirla como real porque como ya es decimal, y el entero no me lo aceptó. Ok. Listo. Entonces hay que definirla como real para los demás chicos. Bueno, muy ¿Listo? amable, Sergio, muy Sí. amable, gracias. Bueno, chicos, si no hay más participantes, ahora sí, una feliz noche para todos. Al finalizar ahorita la videoconferencia, que el software termine la grabación, se las comparto allí por los anuncios de Desayuno. Ya oficialmente yo y los demás profesores de Transversal están trabajando en Sayuna, entonces los equipos de clase los dejamos ahí como por un soporte y de pronto algún reclamo que tengan que hacer ustedes de demostrar que sí entregaron las evidencias, que sí participaron, pues va a estar ahí ese grupo, pero ya oficialmente todo lo estoy recibiendo por Sayuna. Entonces, feliz noche para todos, chicos, y bueno, nos veremos el lunes 20. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Feliz noche para todos. Bueno, Gracias, Andrés. Inge. Buenas noches.